Sinead, buenas noches. Perfecto. Muy bien, buenas noches y bienvenidos al día 4 de este curso intermedio de Power BI. Ya estamos ya a una clase de terminar este proyecto. Eh, Sé que estas tres últimas clases fueron pesadas. Vimos primero Power Query, luego pasamos por los modelos semánticos y ayer pasamos por DAX, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a dividir la clase en 45 minutos teóricos y el resto va a ser práctico. Quédense hasta el final porque hoy tendremos una sorpresa especial. Y bueno, entonces vamos a iniciar. La verdad, recordemos las reglas del curso, por favor. Buenas noches a los que recién ingresaron. Ok, recordemos las reglas del curso, por favor. Siempre que tengamos dudas y todo, alzar la mano y no abrir el micrófono sin previa autorización, ¿ok? Por favor, para maximizar la experiencia de todos los estudiantes aquí presentes, ¿ok? Perfecto. Entonces vamos a iniciar. Dame un segundo. Dame un segundo. Ya te puedo. Entonces, veamos ahora lo que es un marco de modelo de datos. Ok, veamos quién está aquí. Thais nomás. Bueno, como vimos inicialmente, el día 2 vimos lo que era el modelo de datos, ¿no? ¿Verdad? Vimos que era esta unión de relaciones, toda esa parte, ¿verdad? Eh, Hasta ahora nosotros hemos visto el modelo de datos individualmente, pero no hemos visto cómo este modelo de datos se adapta a las soluciones específicas de nuestra organización. ¿Qué significa esto? Quizás ustedes trabajan en un negocio grande que utiliza SAP, que utiliza Azure, que utiliza todos estos servicios de bases de datos externos de terceros, ¿no? Entonces es importante que ustedes conozcan cómo trabajar con estos servicios. Pero quizás hasta el día de hoy en estas clases vienen y les dicen en su trabajo, no, mira que tienes que conectarlo a un cubo, el Power BI tienes que conectarlo a una base SQL, y uno como que ni idea, ¿no? O sea, y esto es importante. Quizás uno va a decir, pero Gabriel, yo como que yo no veo mucho estas cosas técnicas y todo esto, pero la verdad es que es muy importante tenerlo en cuenta porque al menos aquí en Ecuador, a diferencia de Estados Unidos, normalmente la persona que crea los Power BI también es la persona que, no estoy muteado ahora, ya, también es la persona que administra esta base de datos. ¿Ya? O sea, normalmente en los gringos lo que hacen es tener una persona de base de datos y tener una persona de BI. Pero acá en Ecuador lo que se hace es tener al de BI para negocios y para bases de datos. Ustedes podrán comprobarlo en sus espacios de trabajo. He tenido múltiples estudiantes, inclusive gerentes de alto nivel, que les toca hacer ese trabajo de base de datos y de analista, o sea, ellos representan a tres analistas prácticamente. Entonces, claro, porque obviamente el tema del presupuesto, todo este tema, ¿no? Que es específico en Ecuador. Entonces, es súper importante que nosotros sepamos, al menos de manera superficial, cómo trabajar con estos distintos servicios de base de datos que existen en el mercado. Ok, para esta clase vamos a ver únicamente los servicios que ofrece Microsoft, ¿ya? Y bueno, lo recomendable siempre que se trabaja con Power BI es que sus bases de datos sean de este proveedor. Muchas veces no va a ser así, pero no se preocupen porque van a ver que, bueno, en la mayoría de los casos es lo mismo, ¿no? Pero sí hay unas cositas, por ejemplo, Microsoft, o sea, con su base de datos es un poquito más fácil, digamos, porque obviamente es el mismo vendedor, ¿no? Entonces lo hace más fácil si ustedes usan un servicio de Microsoft que un servicio SAP o un servicio Oracle. Entonces, por eso es que aquí dice, ¿no? Microsoft ha invertido durante décadas en inteligencia empresarial, desarrollando tecnologías como Azure Analysis Service, Azure Analysis Service y SQL Service Analysis Service. La verdad, estos son los principales servicios de base de datos que tiene Microsoft.
que son externos a Power BI, ¿no? ¿Verdad? Esta misma tecnología constituye el epicentro de los modelos de datos de Power BI. ¿Qué quiere decir? Muchas veces estos modelos semánticos que nosotros creamos no vamos a hacerlo en Power BI. Muchas veces, si ustedes, digamos, la mayoría aquí son jefes, ¿no? Si ustedes tienen un analista de datos o tienen una persona que se encarga de hacer esta parte de los datos, que explicamos en la clase del día 2, es muy seguro que ustedes no tengan que trabajar en eso y ustedes ya reciban esos datos ya transformados, los reciban ya limpios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el siguiente paso es hacer esta conexión entre Power BI y la base de datos, ¿no? ¿Verdad? Como dice ahí, eh, claro, como dice aquí, o sea, el negocio de estos creadores es realmente crear un ambiente donde sus reportes y su base de datos sean del mismo vendedor, o sea, de Microsoft, ¿no? Entonces, por eso es importante tener esto en cuenta. Entonces sí me gustaría que en esta clase hagan preguntas, o sea, sea un poquito más interactiva que la de ayer, porque quizás habrá unos temas bien teóricos. Ya, entonces sí es importante, me gustaría que salgan de esta clase con la idea central, que ustedes vayan a su equipo de IT, y ese es uno de los objetivos del curso, ¿no? Que estos conceptos no sean solo para el departamento de IT. Yo creo que esto es algo que todos los jefes deberían saber, ¿no? ¿Verdad? Porque justamente es como, no sé, hacer un carro, ¿no? Bueno, manejar un carro, ¿no? O sea, uno sabe manejar, pero también sirve saber cómo funciona el motor, el cambio de aceite, ¿no? Mientras más conocimiento uno tiene de eso, menos probabilidad hay de que a uno lo goleen, como dicen por ahí, ¿no? Que le digan, no, mira que el cambio de aceite vale tanto, y no es verdad. ¿No? Entonces, si uno se instruye, si uno aprende esos temas, no es que uno va y va a hacer el cambio de aceite, pero uno sabe al menos de qué va la cosa, ¿no? Y eso es el objetivo de estas clases, ¿ok? Entonces, voy a tratar de ser lo más superficial y más preciso, ¿no? Pero yo les digo, si digo algo que no lo cachen, por favor, hacen la mano y díganme, no entendí esto, por favor. Muy bien, entonces, hablemos primero de los aspectos de un marco de modelo de datos. Tense cuenta que para Power BI, modelo de datos y marco de modelo de datos no es lo mismo. ¿Ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un marco de modelo de datos? Cuando ustedes vayan a su reunión y digan, yo necesito un marco de modelo de datos. ¿No? ¿A qué nos referimos? Justamente comienza ahí, herramientas de la vista de modelo de Power BI. Eh, estos aspectos que están aquí son de Power BI, así que no se preocupen, no es SQL ni otra herramienta. No, entonces, ¿a qué nos referimos a marco? Primero, al modelo de datos. Ok, déjenme aquí, les abro. Si pueden, vayan descargando sus archivos, como todos los días, y les voy a ir mostrando uno por uno para que puedan ver. No, ahorita no tienen que realizar ningún ejercicio. Préstenme atención a mi totalidad de la pantalla, por favor. Entonces, entonces el primer aspecto del marco de modelo de datos es el modelo de datos, que es lo que creamos el día 2, ¿no? Esto de acá. Déjenme ya les abro. Estas tablas que nosotros juntamos, estas relaciones que nosotros creamos, eso es el modelo de datos, ¿no? Como dice ahí, a ver, me perdí. Ya, claro, es este conjunto de relaciones, pero optimizado por DAX. Acuérdense que con DAX nosotros hacíamos, el día de ayer vimos cómo eliminar blancos, vimos cómo hacer que los valores no sean tan pesados, ¿no? Ahora crear una tabla de fechas que no sea pesada. Ya, todos esos elementos que nosotros creamos constituyen un modelo de datos optimizado. Y eso es lo que nosotros, o lo que el analista de BI nos va a entregar a nosotros, ya optimizado ese modelo de datos. En la segunda parte es el conjunto de datos. Ya, cuando uno publica un archivo Power BI en Power BI Service, se convierte en un conjunto de datos. Y miren la distinción. ¿Por qué es importante la distinción? Y esto lo vamos a ver mañana también en Service. Los conjuntos de datos son súper importantes porque yo no necesito crear lo que hicimos en la clase del día 2. Yo no necesito hacerlo para cada informe que quiero crear. No sé si me hago entender. Imagínense que ustedes tienen que crear un dashboard por supervisor. Ustedes, ¿cómo se llama? Ustedes gestionan 10 supervisores y a cada uno deben darle un dashboard. Ustedes no tienen que hacer lo que nosotros hicimos el día 2 10 veces. No, ustedes pueden coger el conjunto de datos ya publicado en Power BI Service y usar este conjunto para crear 10 informes diferentes. En otras palabras, trabajo una sola vez en el modelo de datos y eso se multiplica por 10. ¿Ok? Entonces, miren, aquí ya tengo mi Power BI. Este es el Power BI que vamos a usar el día de hoy. Déjenme confirmar que se está viendo.
Supongo que se está bien, ¿no? Ya, estamos en Power BI. Entonces, esto viene a ser el modelo de datos, ¿no? Y si yo esto de aquí lo publico en Power BI Service, usando la opción de publicar, lo que se hace es justamente, mira, aquí ya yo lo tengo publicado, este portafolio, esto está acá. Ya. Miren esto de aquí, modelo semántico. Esto es lo que a su vez se le llama conjunto de datos, ¿ok? Pero justamente estos conjuntos de datos yo puedo usarlos para hacer múltiples informes. Entonces, eso es importante saber también. La consulta analítica es lo que vimos el primer día, del filtrado, agrupación, resumen, ¿no? También es importante también recordar ese concepto, ¿no? El modelo tabular, este es modelo basado en tablas, relaciones y cálculos. Ya, no es tan destacable. Esquema de estrella, que es lo que queramos también el día 2. Es decir, recuérdense que el modelo de datos no siempre les va a quedar como una estrella. Puede quedarles como un copo de nieve, puede quedarles como un modelo circular. Entonces, siempre lo ideal es tener un esquema estrella que se van a trabajar con bases de datos comerciales, financieras, entre otras, ¿no? Eso ahí. Finalmente, el modelo Table Storage. Ya, esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy, el tipo de almacenamiento de los modelos de datos, ¿no? Yo puedo tener mis fuentes de datos, ¿verdad? Que nosotros creamos el día de ayer mediante un Excel, pero en vez de Excel nosotros podemos tener otras fuentes de datos, ¿no? Y de esas otras fuentes de datos va a depender cómo nosotros importamos nuestras bases de datos, ¿no? Déjenme ver si aquí les muestro. Ya, yo no sé si tengo una imagen de esto. Ah, ah, ah. Ya, miren, a esto es lo que me refiero. Nosotros creamos el día de ayer, creamos bueno, estos 3 días que hemos estado trabajando, nosotros todos los dashboards que hemos creado han sido en base únicamente a Excel, ¿no verdad? Entonces, un segundo, ya. Entonces, hasta ahora, los 3 días que hemos trabajado con bases Excel, tablas de Excel, ¿verdad? Pero lo que yo me refiero justamente a este tipo de almacenamiento, esta incógnita nos va a aparecer siempre que carguemos datos de otros orígenes, ¿no verdad? Por ejemplo, Azure SQL, de páginas web, de sistemas, ¿cómo se llama eso? APIs de empresas, ¿no verdad? Entonces, siempre que carguemos estos datos de distintos orígenes, entonces aquí es donde va a aparecer esta incógnita de cómo cargar estos datos, ¿no? Déjenme volver acá. Entonces, ahorita abran por favor su hojita de Excel. Acuérdense que aquí en el día 3, en el día 4 está cargado toda la información. Déjenme acá. Ya. Entonces vamos al día 4 por favor. Descarguemos el Excel y descarguemos el dashboard, ¿no? Acuérdense que para poder trabajar desde cero hay que abrir un dashboard desde cero, ¿no? Entonces vamos a darle Power BI Desktop y vamos a abrir un archivo nuevo. A ver. Mm, Ya, ahí está. Entonces vamos a abrir un archivo nuevo. Entonces yo estoy aquí. Vamos directamente a elegir informe en blanco, ¿verdad? Importar datos Excel y vamos a coger el libro Excel del día 4, ¿verdad?
Vamos a elegir únicamente las tablas, ¿no? ¿Verdad? Las que tienen el código azul y vamos a cargarlas, ¿no? ¿Verdad? Ya estamos cargando. Muy bien, entonces verificamos que tengamos todo cargado al lado derecho. Y miren, esto es lo que quería que vean de este tema de importar datos que tenemos acá en el PPT, ¿no? Quiero que vayan a su modelo de datos y miren que acá tenemos también estas pestañitas como teníamos en vista de informe. Estas aquí de compilar, formato, todo eso, ¿no? Entonces, quiero que se vayan a modelo semántico y van a ver que aquí van a tener lo mismo. Van a tener esta que dice datos, dentro de datos van a tener tablas y modelo, ¿no, verdad? Y también van a tener esta de propiedades. Ok, entonces ustedes le dan clic a una y justamente se les va a abrir las propiedades de esa tabla. Ok, entonces, si nos vamos todo al fondo, van a ver que hay esta que dice avanzado. Ok, entonces dice está avanzado y quiero que se den cuenta de algo. Y básicamente esto es sobre la clase de hoy. Entonces, vamos acá. Déjenme hacerle captura para mostrarles. Les comparto pantalla. Entonces, mientras cargan su archivo, les voy a ir explicando aquí esta parte. Profe, tal vez me lo puede enviar por interno, porque aún no Eh, sé cómo acceder al grupo a través del Teams. claro, igualmente creo que le había pasado un video, no sé si lo puedo ver, el de la guía. La verdad no, porque recién llegué hoy de viaje y llegué con las justas a conectar. Ah, ok, ya Ahorita le ya mando estoy ahorita desde la ya le mando comp. por WhatsApp. Ujú. Gracias. Ya, denme un segundo y le mando. Eh, ¿Están viendo? Sí, ahí me llegó, gracias. Perfecto. También para hacerles acuerdo, por favor, aquí hay, en el día 4 también van a encontrar lo que es, debo subirles aquí, lo que es el formulario de indicadores de Power BI. Como día es una clase financiera, también quiero que puedan ver quiero que puedan comparar entre la fórmula financiera con la fórmula DAX, ¿no? Y bueno, tengan eso de insumos siempre que les toque pueden sacar algún indicador, ya lo tienen ahí con ustedes, ¿no? Muy bien, entonces le estás explicando esta parte. Miren, esta columna de propiedades es súper importante cuando ustedes están haciendo sus modelos semánticos, ¿no? Ahí. Entonces tenemos esta tabla de propiedades. Nosotros primero, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos escribir una tabla. Entonces, digamos que ustedes, es como que ustedes tuvieran un Excel y cuando ustedes usan notas, o sea, vengo y yo digo, a ver, esta columna es para tal cosa. Entonces, esta descripción nos ayuda mucho justamente a poder dejar por sentado qué es cada columna. Entonces, yo aquí puedo poner y escribir, ¿no, verdad? Y esa descripción va a quedar para la persona que abra mi Power BI Desktop, ¿no? O si yo paso el documento, esas descripciones, esas notas van a quedar ahí. Ahí tenemos lo que es la etiqueta de fila. Entonces, esta también sirve, acá les muestro, ahora sirve también para etiquetar en la fila, ¿no? Tenemos columna clave. Esta de columna clave, ¿se acuerdan el concepto de identificador único? Y ya, con esta opción nosotros podemos asignar cuál es el identificador único de esta, perdón, de esta tabla, ¿no? Entonces, desde acá, ya en este caso el identificador único sería fechas. Tengo entendido que fecha.
Ah, no, no es, mire, si ustedes escogen una columna que no es identificador único, les va a salir este mensaje. Esta columna no tiene valores únicos, entonces, para este caso, dejémoslo en el código. En el código tampoco. Porque será de cuentas, tenemos código, bueno, porque se repite, ¿no? Claro, en este caso no tenemos columna de identificador único. ¿Se acuerdan ayer que les dije que les iba a traer un ejemplo de cuando no usamos un modelo semántico, sino que simplemente cargamos los datos y los trabajamos así? Entonces, este es un caso. Entonces, por ejemplo, este no tiene identificador único, entonces no se va a poder usar en la columna clave, ¿no? Entonces, eso de ahí, acá etiqueta de fila. Bueno, acá no se usa mucho. Miren que aquí tiene estas opciones para ocultar. Esta es la misma opción que ustedes tienen acá del ojito. Que ustedes pueden, si eligen no visualizar esa tabla, para la persona que vea su dashboard, ¿no? Muy bien. Entonces, ya les digo, la clase del día de hoy es sobre esta opción. Miren, aquí el avanzado dice modo de almacenamiento. Que ustedes tienen importar. Pero hay otras dos opciones. Ya, solo que no las podemos ver porque para Excel la única forma, el único modo de almacenamiento es el que elegimos ahorita, el importar. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace importar? Es como que estás en un control V a Power BI, eso Excel. Entonces, literalmente Power BI lo que va a hacer es copiar y pegar cada una de esas filas, las va a pegar acá en su caché, en su memoria. No, eso es prácticamente importar. Pero tenemos otras, una que se llama Direct, aquí no le puedo escribir, se llama Direct Query, ¿ya? Y hay otra que se llama Dual o compuesta. Entonces vamos a ver ahorita de qué tratan esas dos. ¿Hasta ahí hay alguna consulta? Entonces, justamente eso es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Vamos a elegir un marco de modelo de Power BI. Entonces, como le dije, hay tres tipos de marcos: importación, direct query y compuestos, ¿no? Y eso también lo vimos como un poco en el curso básico, ¿no? Si recuerdo bien, por eso les he puesto esta imagen aquí. Esta slide es un copy-paste del curso básico para que puedan recordar las definiciones, ¿no? Entonces tenemos que modelo de importación es el predeterminado del más popular. Como les dije, hace una copia local de los datos en Power BI, ideal para informes pequeños y preguntas rápidas, ¿no? Entonces, siempre que trabajemos con informes pequeños, como los financieros, que no suelen ser tan extensos, conviene usar la opción de importación. Ahí tenemos lo que es el modelo Data Query. Entonces, esto, como bien se define, es una conexión directa al origen de datos, útil para grandes modelos semánticos y requisitos de seguridad, ¿no? Entonces, prácticamente aquí no es un copy-paste. Aquí nada está entrando a la memoria de Power BI. Quiero que se imaginen Power BI como un almacén, ¿no? Tengo entendido que aquí algunos trabajan en manufactura, almacén, inventario. Quiero que imaginen Power BI como estas bodegas gigantes de inventario. Ya, cuando hacemos importación, lo que hacemos es pasar esos datos o esas cajas de un centro de distribución a otro, de un almacén a otro. Tenemos un almacén que se llama Excel y tenemos otro almacén que se llama Power BI. Entonces lo que se hace es migrar esos datos. ¿Ya? Por eso a veces ven que ustedes cargan un Excel que es grande y se demora. Pero prácticamente lo que Power BI está haciendo es copiar y pegar datos. Ahora, imagínense que ustedes hacen ese copy-paste con fórmulas en Excel. O sea, ustedes tienen un Excel y ahí tienen fórmulas. Va a ser mucho más pesado. Por eso siempre se conviene más bien no usar Excel y usar otras opciones como CSV, ¿no? Que son prácticamente un Excel pero sin formato. ¿Ok? Le tenemos con el Data Query, como les digo. Entonces, si importación es la migración de almacenes, ¿qué es Data Query? Data Query es, en vez de pasarlo a Excel y luego Power BI, es mandarlo directamente a Power BI. En vez de tener dos viajes a dos almacenes distintos, tengo un único viaje, ¿no? Por eso es que Data Query no funciona para Excel, porque para las computadoras, Excel es otro almacén, ¿ya?
Y si yo te digo, ¿sabes qué? Primero manda el Excel y luego Power BI, pero quiero usar Data Query, ya no lo voy a mandar por Excel. Entonces no puedo usarlo por eso aquí no nos sale, miren, aquí activado. Porque esto tiene que llegar directamente para poder usar la opción Data Query. ¿No? ¿En qué software sí podemos usar Data Query? En SQL. Miren que si yo vengo acá, déjenme les comparto mi pantalla. Miren que si yo vengo acá y voy a datos, pongo obtener datos y pongo SQL Server, miren lo que me va a aparecer. Miren, me va a salir base de datos SQL Server. Elija su servidor. El servidor es como una célula, es como dónde están almacenados los datos en SQL. Entonces, si sus empresas utilizan SQL Service, ustedes, todos sus datos de su empresa va a estar registrado con un número de cédula. Y acá va el nombre de la base de datos, que es opcional. Pero quiero que se fijen en esto, modo de conectividad de datos. No, tengo importar y tengo data query, y también tengo opciones avanzadas. No, ¿verdad? Entonces, si ven que aquí para SQL Server yo puedo elegir el tipo de almacenamiento, pero aquí lo que estoy diciendo es básicamente importar, ok, entonces paso al almacén SQL Server al Power BI, o puedo elegir Data Query, no hagas doble viaje, es un solo viaje, ¿no, verdad? Entonces, básicamente eso es lo que diferencia Data Query de importar, ¿no, verdad? Entonces, no sé si ahí la analogía le sirvió. Entonces, porque SQL ya no es como un almacén, no es como Excel, que o sea, debería ser almacén, ¿no? Entonces, de tercera opción, tenemos el modelo compuesto, que es básicamente combinar tablas de SQL Server con tablas de Excel. O sea, ¿qué quiere decir? Imagínense que acá en mi modelo semántico, digamos que esta tabla de resumen viene de Excel, ¿ya? Pero estas otras tablas vienen de SQL Server. Entonces, estas tablas de acá, yo puedo importarlas de manera directa, pero Excel no puedo. O al revés, digamos que el resumen viene de SQL Server y las otras vienen de Excel. Pues las otras yo las copié y pegué con la opción esta opción de acá. ¿Se acuerdan de esta opción? Esta de aquí. Ajá. Entonces, justamente ahí lo que voy a hacer es un modelo híbrido que es súper bueno, porque ahí lo que hago es a las tablas pesadas las traigo con Data Query y las tablas ligeras las traigo con Excel. Entonces estoy ahí optimizando bastante el rendimiento, ¿no? Porque también lo malo de Data Query es que requiere molestar mucho al IT. Acuérdense que quienes tienen las bases de datos y estos códigos que tenemos los tiene IT, ¿no? ¿Verdad? Entonces, básicamente tendría que yo solicitar cada vez que quiera hacer una actualización un permiso de seguridad, ¿no? Y eso es lo que dice acá, ¿no? Ahora, entonces acá dice... Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Como dice aquí, Direct Query no importa los datos, sino los consulta directamente de la fuente cada vez. Es más lento, depende de la velocidad de carga del sistema fuente. Es decir, que si los de IT tienen computadoras lentas, ustedes cuando quieran traer esa base de datos va a venir de manera lenta, ¿no? Eso de ahí. Entonces, esa es la diferencia principal. Muy bien, entonces vamos viendo los pros y contras de cada uno, ¿no? El más importante para ustedes, si solo usan Excel, va a ser el de importar datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno de importar datos? Primero, admite todos los tipos de orígenes de datos, ¿ok? Entonces, ustedes pueden importar con Excel, con Access, o cualquier tipo de fuente de datos que tengan, de la web, OneDrive, o sea, pueden hacer este copy-paste, ¿no? Soporta todo, bueno, ese tema de las funciones DAX es súper importante, porque hay tipos de datos a los cuales yo no los puedo hacer por menos DAX, ¿no? Como se dice, soporta todas las funciones de DAX y Power Query, se pueden crear tablas calculadas directamente en el modelo y ofrece más opciones de modelado y personalización, ¿no? Por eso, miren, ese tema de las tablas calculadas solo se puede hacer en importar datos. Por eso yo no enseño mucho ese tema de las tablas calculadas, porque si ustedes trabajan más que nada con bases de IT, de SQL Server, y ustedes no manejan nada del tema de las bases, no van a poder crear tablas calculadas, porque todo les va a venir ya de SQL ya hechecito, ¿no? Entonces, eso es importante saber. ¿Qué es lo malo?
Lo primero malo es las restricciones de tamaño máximo. Máximo podemos cargar 1 GB. Creo que ayer les había dicho 10 GB, estaba mal, es 1 GB por usuario, ¿no? Entonces, lo máximo que aguante su computadora es un Excel de 1 GB, ¿no? Cuando ustedes pasen eso, ya no les va a cargar, ya no les va a funcionar el Power BI. ¿Mm? Y es por eso que muchas veces hay un error común cuando uno quiere actualizar datos, que es la razón de por qué me llaman muchas veces empresas, de que están actualizando sus datos en Power BI Service y llega un punto donde dice como que ha expirado la actualización, algo así. Y es justamente porque han llegado a ese 1 GB. Entonces lo que toca hacer es aumentar, hay dos opciones, o aumentar el almacenamiento o optimizar el modelo. Por las dos va a costar plata, ¿ya? Pero, bueno, optimizar el modelo lo que se hace es justamente cambiar este Power Query, cambiar las DAGs para ver que ahí que el modelo, pues, liberar memoria, ¿no? Hasta que, pues, de nuevo vuelva a aparecer ese error, ¿no? O sea, claro, porque ese es el negocio de Microsoft, es el almacenamiento realmente. Como los iPhone. Se han visto que el iCloud cobra por almacenamiento, es lo mismo, básicamente, ¿no? Tenemos la actualización de datos limitada y puede generar carga alta en sistemas de origen. También, si ustedes quieren utilizar tus datos y bien, estos datos vienen de una base compartida con otros usuarios en la empresa, cuando ustedes hagan este carga de datos, sus compañeros van a notar que el sistema se pone lento y van a decir, no, no lo utilices ahora. Entonces, por eso es bueno configurar actualizaciones de base de datos en la madrugada, ¿no? Para evitar estos problemas. Los datos no son en tiempo real, dependen de la última actualización exitosa. No, ¿verdad? O sea, si yo configuro una actualización automática a las 6 de la mañana y lo abro a las 10 de la mañana, los datos más actualizados que voy a tener son los de las 6 de la mañana. O sea, de 6 a 10 no voy a capturar esos datos nuevos. Ajá, eso ahí. Entonces, una opción es usar actualización incremental. Esta actualización incremental es un método avanzado que se ve en el curso avanzado, que justamente para no llegar a ese gigabyte de memoria, lo que se hace es, digamos, si ustedes hacen reportes mensuales, ¿no? Y no necesitan acumulados, ustedes pueden ir eliminando filas de meses pasados, ¿ya? Y entonces van optimizando y eso se hace con una actualización incremental. Que básicamente decirle al Power BI, mira, es una función que básicamente dice, cada mes ve actualizando los datos y elimina los anteriores, ¿no? Eso es básicamente la actualización incremental. Eso de tablas híbridas que ya vimos, o Direct Query. Importar datos. Ya, pues claro, entonces eso es importar datos, Direct Query. Entonces, ¿cuál es lo bueno? Es ideal para datos grandes o que cambian rápidamente. Consultas en tiempo real directamente al origen de datos. ¿No? ¿Verdad? Útil en escenarios con restricciones de soberanía de datos. Por ejemplo, lo que hablaba de IT, ¿no? O sea, si su base comercial, si ustedes trabajan, por ejemplo, con esos proveedores con Típico, Asinfo, todos estos ERPs, ¿no? eh, Estos ERPs tienen un servidor, ¿no? Que la mayoría de veces es SQL Server, que lo va a tener su persona de IT. Entonces, en tal caso, ustedes lo único que hacen es pedir ese código y ya está. No tienen que hacer modelos semánticos, ni Power Query, ni nada. Finalmente, permiten encadenar modelos para extender conjuntos de datos existentes, ¿no? Entonces, veamos los contras de Data Query. Entonces, lo primero malo es que no admite todos los orígenes ni todas las transformaciones de Power Query. Esta opción de Data Query no se puede usar con Excel ni con CSV, con casi ninguna opción, solo con SQL, ¿ya? Y el SQL de Microsoft, obviamente. Entonces es importante ver esas cosas. El rendimiento es más lento si el origen no está optimizado, ¿no? O sea, si la persona de IT no optimizó la tabla, eh, a ustedes tampoco se le va a utilizar prácticamente, ¿no? ¿Verdad? Las consultas pueden afectar el rendimiento del sistema de origen, como les dije antes. Eh, Requiere optimización adicional, índices, vistas, agregaciones para un desempeño. ¿No? Ahora, entonces, aquí lo importante es que lo que nosotros hicimos los primeros días de Power Query y todo esto, es muy seguro que ustedes no puedan hacerlo, no tengan control de su proceso de transformación de datos si usan una opción de Query. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta en el momento de elegir qué marco utilizar. Y miren, ustedes pueden cambiar, ustedes pueden, de verdad, a ver, ustedes pueden cambiar
Si aquí dijera Data Query, ¿no? ¿Verdad? En la imagen que vimos. Si aquí dijera Data Query, yo puedo cambiar de Data Query a importar. Si ven que por eso hay esta pestaña, ¿no? Yo puedo hacer eso, pero lo que no puedo hacer es ir de importar a Data Query. Es decir, si una tabla yo ya la cargué con el método de importar y me arrepiento y quiero pasarla a Data Query, ya no voy a poder hacerlo. Pero si yo a un SQL lo pasé como Data Query, sí puedo cambiarlo a importar, pero no se recomienda porque acuérdense que las bases SQL suelen ser de millones de filas, de varios gigabytes. Entonces se puede, pero no se recomienda. Eso ahí, deme un segundo. Y ahora sí, discúlpenme. Bueno, entonces continuando con la clase, entonces básicamente este es el diagrama de un Data Query, ¿no? Como dice ahí, el Data Query únicamente va a funcionar con Azure SQL, ¿no? Entonces como dice ahí, el informe consulta al IT, ¿no? ¿Verdad? Esa estrella es como los datos, y esos datos pasan por una consulta a Azure SQL, ¿no? ¿Verdad? No es como copy-paste como vimos en importar. Cuídenme, ¿qué pasó? No es como acá, ¿verdad? Que acá vuelta era importar y ya está. De una ya tengo los datos. Acá, en cambio, son estas consultas constantes que hay que hacer con ITEL, ¿no? Finalmente tenemos el modelo compuesto. Lo bueno del modelo compuesto es que tiene alta flexibilidad, combina import y direct query según necesidades del proyecto, tiene mejor rendimiento, usa datos en caché para acelerar las consultas, se pueden extender los modelos, personalizarlos, ¿no? ¿Verdad? Con nuevas tablas o columnas, como vimos ahí que tenemos la combinación de Excel con SQLs, ¿no? ¿Verdad? Y entrega en tiempo real, ¿no? Este modelo, el modelo compuesto, es el único que realmente puede enviar la información en tiempo real. Y esto es súper importante para las bases de datos de tipo retail. No, por ejemplo, si ustedes tienen un punto de venta al consumidor, ¿no? ¿Verdad? Ustedes tienen estos, como en el comisariato, que tienen estos que venden cosas. A ellos les interesa mucho saber en tiempo real cómo van los indicadores. Entonces, el modelo compuesto, cuando tengan un negocio retail, es súper bueno, es el ideal. Finalmente tenemos la sincronización de datos. La verdad, eso es la primera desventaja. ¿No? Import y Direct Query pueden desalinearse si no se actualizan. Es decir, la actualización de su Excel y la actualización de SQL es independiente. Usted, por ejemplo, Thais, puede actualizar su Excel y lo tiene actualizadito, pero el de IT no actualizaba la base SQL. Entonces, digamos que su Excel usted agregó un nuevo supervisor de Pepito, Pepito salió y se agregó Juan Carlos. Y Ty lo tiene actualizado en su Excel. Si los IT aún no han hecho esa actualización, su modelo se va a desalinear y va a haber errores. No, no necesariamente por su responsabilidad, ¿no? Sino porque hay esta desalineación, ¿no? Tenemos un rendimiento variable, consultas combinadas entre orígenes pueden ser más lentas, ¿no? O sea, les digo, ¿no? Esta es una consecuencia justamente de no tener alineados los modelos. Tenemos relaciones limitadas entre grupos de origen, pueden afectar cálculos. Ujú. Claro, porque ustedes van a crear relaciones, como lo hicimos en el día 2, pero entre bases de distintos orígenes, ¿no? Entonces, justamente, si algo se modifica en esa base, puede afectar la relación que se creó con otras tablas. Tenemos dependencia de premium. Bueno, este modelo compuesto, como le digo, es el mejor que hay, pero depende de premium, ¿no? O sea, de licencia de pago de Power BI, ¿no? Algunas funciones requieren licencia premium, ¿no? Por ejemplo, el almacenamiento. Una vez que paso el 1 GB, voy a tener que comprar más almacenamiento. Entonces ahí tenemos el modelo compuesto, ¿no? Tenemos importar origen grupo, es como la combinación de ambos, ¿no? Tenemos, como vimos acá, ¿no? Tenemos estas tablas de los lados que están compuestas por distintas fuentes de orígenes.
orígenes de datos y tenemos esta que vendría a ser la SQL, ¿no? Que es la de acá. Entonces, en resumen, qué modelo de importación elegir, no? Entonces, el modelo de importación es recomendado por defecto para la mayoría de proyectos, ya que tiene mayor flexibilidad, más opciones de diseño, ¿no? Es decir, en su trabajo diario, la mayoría de veces van a elegir importación, pero lo que les pido es no elegirla solo porque sea delegado, sino realmente entender por qué la están eligiendo, ¿no? El modelo de query sirve para cuando los datos están en fuentes externas grandes, consultas casi en tiempo real, menor rendimiento comparado con import, pero útil cuando no se puede cargar todo en memoria. Por ejemplo, yo tengo acá un negocio, ellos tenían una base de datos almacenada, o sea, de un proveedor externo, ¿no? Y ellos no podían ver esos datos. Entonces lo que hicieron fue descargarse Microsoft SQL, donde ellos pudieron visualizar sus datos y crear un puente entre SQL y sus Power BIs, que es mucho más óptimo que hacerlo con externos. Y eso es algo importante. O sea, si bien Power BI admite otros orígenes de datos, nunca va a ser tan rápido como hacerlo con el propio proveedor de datos de Microsoft, que es SQL Server. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de en su computadora descargarse SQL y empezar a importar todos los datos, lograr crear un espejo en SQL, es mucho mejor. Es mucho más rápido hacerlo de el cliente desde el proveedor externo a SQL que del proveedor externo a Power BI. Va a ser mucho más rápido, ¿no? ¿Verdad? Y en SQL ustedes pueden hacer su modelo semántico, el tema, y a Power BI entra todo ya para analizar, ¿no? Tenemos modelo compuesto, ¿no? El modelo compuesto sirve para entregar datos en tiempo real usando tablas híbridas, ampliar modelos existentes y encadenamiento de modelos, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Si tenemos los recursos, si tenemos las licencias, es muy bueno avanzar con un modelo compuesto. Muy bien, entonces ahora vamos a tener la asesoría de un experto en el área para el lazo financiero. ¿No? Ahora se nos va a unir el señor Edgar Alvarado. ¿Ok? Él es experto en el área financiera. ¿Ok? Antes de unirnos, porque estamos un poquito temprano, voy a hacerles una breve introducción del dashboard para que lo puedan ver, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes saben, nosotros hemos trabajado la parte técnica todos esos 3 días. Hemos trabajado crear modelos semánticos, crear lo que son indicadores, ¿no? En DAX, pero también quiero que no olvidemos la parte más importante de los dashboards, que es justamente hacerse las preguntas de negocio adecuadas, ¿no? Si nosotros no hacemos las deme un segundo. Ya, ya, si nosotros no hacemos las preguntas de negocio adecuadas, nada de lo que hagamos, modelo semántico, aún así ustedes sean los más bacanes programando DAX, escribiendo Power Query, aunque sean los más bacanes, nada de eso va a servir si su dashboard no muestra lo que el cliente o el usuario quiere ver, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre cliente y usuario? ¿Ya? Eh, a ver, en el contexto de una empresa, ¿no? Ustedes son los jefes, digamos, ¿no? ¿Verdad? Su usuario va a ser la persona que usa el dashboard. Ustedes pueden ser el usuario, digamos, ustedes usan ese dashboard y lo ven, pero su cliente es la persona que le solicita el dashboard, ¿no? Que no lo maneja, pero quiere verlo, ¿no? ¿Verdad? Su cliente puede ser sus jefes, el gerente general, el dueño, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto, cuáles son las preguntas del cliente y la del usuario, ¿no? Nosotros vimos mucho de esto en el primer curso, por eso yo di, más que nada, vi storytelling, vi todos esos temas, porque esa es la punta del iceberg. Ustedes realmente, ya les digo, para análisis de datos, inteligencia empresarial, no necesitan ni siquiera, no deben depender de Power BI para ser los mejores respondiendo preguntas de negocio. Porque hay gente tan crack en ese tema de los negocios que puede hacer un dashboard inclusive en una hoja de papel, una servilleta, y mostrarles el dato que ustedes quieren ver. Entonces, justamente la idea es, ya digo, no recurrir a la tecnología de manera dependiente, no como que, mira, mientras haga las fórmulas más bacanes, todo va a estar bien, ¿no? Entonces, todo un proceso, ¿no? ¿Verdad? Sí, el dashboard debe ser rápido, las consultas deben ser efectivas, pero nada va a importar más como
esa reunión que van a tener con su jefe, esa reunión gerencial y el momento que ustedes presenten sus resultados. ¿No, verdad? Porque si ahí cometen errores y no responden las preguntas necesarias, requeridas, nada de lo visto va a servir. Entonces, justamente por eso me he invitado a un experto para que les hable este tema de cómo se funcionan estas preguntas de negocio en la vida real, en el contexto financiero, ¿no, verdad? Entonces, déjenme hacer una breve introducción acá. Ya les queda de tarea crear este dashboard, ¿no, verdad? Pero quiero que nos enfoquemos ahorita, si ustedes van al panel derecho, deben tomarle el zoom. A ver, no, deme un zoom. Muy bien. Entonces, si ustedes se van al panel derecho, van a ver que aquí está todo normal, ¿verdad? Tenemos, déjenme ver acá, tenemos una tabla, tenemos otra tabla, tenemos otra y otra, ¿no? Tenemos cuatro tablas. Pero miren que esa tabla de acá está algo rara. Tiene este simbolito, ¿no, verdad? Entonces, justamente, ¿por qué ocurre esto? Porque si nos vamos acá al dashboard, a su dashboard que ustedes tienen descargado, van a ver que si abren esto, van a ver estas carpetas de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo creo estas carpetas? Vengo acá. Esas carpetas de acá. Esto es súper útil cuando ustedes tienen dashboards grandes y tienen que crear indicadores así. Como ahorita, en estas carpetas hay como 20 indicadores en total, ¿ya? Entonces, ¿cómo las creamos? Vamos a modelo semántico, vamos a modelo, ¿no, verdad? Vamos a buscar lo que son las medidas. Acá, medidas. Y van a ver que aquí justamente les va a salir, vayan acá a medidas, denle clic y van a ver que, ven acá, formato, carpeta para mostrar. Dame un segundo, a ver. Aquí está nuestra carpeta. Acá. Miren, acá hay una opción que se llama carpeta para mostrar. Esta opción, nosotros ya vimos propiedades, ¿no? Y vimos propiedades, pero de las columnas. La sección propiedades para los indicadores es diferente y ya les muestro. Eh, formato. Ya, hagámoslo con esa parte. Miren, ya vimos propiedades de columnas, ¿no? Vamos a ver propiedades de indicadores. Entonces, eso no es. ¿Qué pasó? Dame un segundo. Ah, puedo hacer zoom. Ya, miren, a ver, ahí hago zoom. Entonces tenemos propiedades de indicadores. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos general, tenemos formato, tenemos avanzado, ¿no? Entonces, en general tenemos lo que es el nombre del indicador, tabla inicial, es decir, a qué tabla, en qué tabla está incluida ese indicador. Miren que aquí está incluida en indicadores. Inclusive si yo le doy cuentas, no lo voy a cambiar, pero si ustedes cambian esto, este indicador se va a ir de la tabla de indicadores, se va a ir a la tabla que ustedes digan. ¿No? Como hicimos el día de ayer, ¿se acuerdan? Podemos agregar una descripción, ¿no, verdad? Inclusive puedo crear una descripción con IA, ¿no, verdad? Entonces, miren ahí, bueno, esta opción de IA es pagada, pero si ustedes tienen la opción pagada, les va a crear, pues, como ChatGPT, les va a dar una descripción automática, ¿no? Tenemos sinónimos y miren, lo importante es esto, carpeta para mostrar. Entonces, eso está agregado a la carpeta indicador 4, actividad. En esta sección ustedes no van a ver las carpetas, las tienen que ver en tablas. Y si vamos a tablas, vamos a la carpeta indicador 4, vamos a ver justamente que aquí está almacenada el indicador CCE. En un momento el señor Edgar les va a explicar justamente de qué va este indicador, ¿no? Entonces, denme un segundo. ¿Hasta ahí hay alguna consulta? No, Gabriel, gracias. Perfecto. Ya le voy a decir
a nuestro asesor que ya vaya ingresando. Entonces, justamente esta parte es súper importante. Y háganlo ustedes, vayan a cuentas, creen un indicador, cualquiera, no importa, usen su creatividad. Ay, esto, y quiero que lo vean, ¿no? Vamos a cuentas, vamos a nueva medida, tenemos de carga, y ahí pues vamos a escribir, ¿no verdad? Medida, zoom, vamos a la tabla, ¿no verdad? Vamos a sumar cuentas valor y lo cerramos, ¿no? Entonces tenemos esta medida, le doy clic y miren aquí donde dice carpeta para mostrar, voy a crear una nueva carpeta, voy a crear medida. Y miren cómo aquí se crea esta carpeta, ¿no verdad? Entonces se creó esa carpeta, si la ven. Entonces justamente, solo que la diferencia es que en vez de crearla acá, la creo en esta tabla de acá de indicadores, ¿no? Como creo una tabla de indicadores, ya lo vimos el día de ayer, tengo que ir a nueva tabla, ¿no verdad? O puedo ir a grupo de cálculo también. Les considerar las medidas implícitas. A ver, nueva tabla mejor. Nueva tabla, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver cómo se crea esta nueva tabla. Voy a ponerle medidas, ¿no verdad? Bueno, pongo tabla, la creo, ¿no verdad? Y ahí pues le tengo que ir agregando sus medidas, ¿no? Voy acá, nueva medida. Esta, por ejemplo, esto de crear nueva tabla no podría hacerlo si fuera un direct query. Entonces es importante esa parte, ¿no? Muy bien. Voy a cerrar esa parte de acá. Voy a cerrar esa parte de acá. Eliminamos el modelo, ¿no verdad? Pero en tal caso ya sabemos cómo crear estas tablas, estas carpetas que almacenan nuestros indicadores, ¿no verdad? Perfecto, muy bien. Voy a compartir el PPT. Bueno, entonces, como les decía, estimados, tenemos la visita del señor Edgar Alvarado. Él es un profesional en el área financiera, ayuda a empresas, justamente como dice su lema, él crea y protege riqueza. Entonces, justamente le voy a dar ahora la palabra al señor Edgar para que pues, nos pueda hablar un poco más de cómo funcionan estas preguntas de negocio, específicamente en el área financiera, justamente para practicar esta parte de, que es muy importante en el análisis de Power BI, ¿no? Entonces, si me permite, les doy la palabra de Don Edgar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escucha, Gabriel? Sí, se escucha perfectamente. Perfecto. Buenas noches con todos los participantes. Bueno, con todo gusto he aceptado esta invitación y me permito presentar. Trabajo en cuestiones financieras por algún tiempo interesante, por lo menos 30 años. Tengo experiencias en manejo de proyectos. Estuve en la banca 17 años en todo lo que es crédito. En el ámbito privado no financiero he sido gerente financiero de algunas empresas dentro y fuera del país. Más o menos ese es el trayecto que he tenido. Estudié pues contabilidad y auditoría, soy ingeniero comercial. Eh, Espero que los participantes tengan alguna noción de contabilidad o son contadores. Si es así, mucho mejor para hablar casi en el mismo idioma, porque nada es perfecto, ¿no? Nada es perfecto y yo estoy aquí como un invitado y dispuesto a dar una manito para toda la gente que quiere dar un cambio. O sea, esa es la mentalidad que tengo y que con todo gusto voy a compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta a continuación, pues lo vamos a manejar. Eh, Para iniciar, quiero hablar de la administración financiera y las empresas. El manejo empresarial es un escenario muy competitivo y a veces muy complicado. Digo a veces porque cuando no hay los recursos, hablando yo en términos de herramientas, se nos convierte pues en un trabajo prácticamente artesanal. El trabajar en Excel y trabajar en otras cosas pues simplemente es algo artesanal. Hoy por hoy ya tenemos herramientas como Power BI, que por eso estamos acá. Por eso estamos acá, digamos, tratando ya de incorporar a nuestro conocimiento de estas herramientas.
Las empresas generalmente pues se mueven en cada nicho de mercado en función de sus actividades que desarrollan. Valga la oportunidad para indicar pues que en nuestro país tenemos sectores definidos de mucha importancia. En el asunto agrícola pues tenemos banano, cacao. En el asunto acuícola lo que es camarones, tenemos minerías. Ahora estamos también tratando hace tiempo ya de manejar algunas, algunas empresas con productos no tradicionales. Como ustedes sabrán, pues las exportaciones nuestras no solamente son ya de materia prima, ya tenemos agregados, ya estamos tratando de exportar agregados. El primero, el cacao. Segundo, el banano, y otras más que se están manejando. Lo mismo en el área acuícola como piscícola. Tenemos también en lo que es pesca. En lo que es pesca también exportamos agregados. Ese realmente fue el primero. Todos sabemos que el asunto de atunes y sardinas va, pero en primer lugar, en lo que es antigüedad se refiere. Y bien, en el ámbito empresarial nos encontramos con algunas variables, por ejemplo, la disposición de los accionistas, la disposición exactamente a los cambios, a la innovación, no solamente lo que es el manejo comercial operativo, no, no, eso como que lo dejamos un poquito. Vamos a concentrarnos un poco en lo que es el manejo administrativo. Entonces, las personas que son dueños de empresas o administradores generales de las empresas, los que toman las decisiones para ocupar fondos, a veces no dan el apoyo, no están prestos a los cambios, a las innovaciones que se presentan. Tal es así que todavía tengo clientes que manejan pues su sistema contable, pero no hay la generación de indicadores automatizadas. Eh, Todavía tenemos en muchas empresas, bueno, en todo el país. Yo soy machaleño, trabajo en todo el país cuando es necesario y me he dado cuenta que es lo mismo. No solo es el oro. Yo pensaba que era el oro, que chuta, que no salimos para adelante. No, 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 no. Esto está en todo el país. Los señores empresarios a veces no prestan la colaboración para hacer los cambios. A veces se concentran y tienen su razón, ¿no? En cambios en las áreas comerciales, por ejemplo, en innovar herramientas o en las áreas operativas de producción, así. Ellos se manejan muy, digamos, medios alejados de lo que es la parte administrativa, como que a veces, como que no nos quieren un poquito a los administradores, ¿no? Entonces, entonces, hoy por hoy se está haciendo ya imprescindible que las cosas se manejen online, se manejen en tiempo real. Yo a muchos de mis clientes les digo, no, tú puedes tener en tu computadora personal, en tu teléfono ahora, que tenemos buenos teléfonos, puedes tener en la mano todos los indicadores con que cierre el día tu empresa. Ah, sí, sí, pero para eso hay que invertir. Hay que invertir en un buen sistema contable, hay que invertir en los módulos complementarios que hay que desarrollar, ¿no? ¿Por qué razón? Ahora con el Power BI podemos extraer información ya directamente de los sistemas contables y podemos desarrollar ya esas herramientas. Yo le he dicho hace mucho tiempo a mis clientes, ustedes pueden dormir tranquilos cuando sepan cómo terminó el día su negocio. ¿Cómo va a comenzar? Ya lo saben, pero ¿cómo termina? Ahí te quiero ver. Entonces, todavía, por ejemplo, yo me topé con un cliente en San Borondón que me invitó a la presentación del sistema SAP. Ah, qué bueno, ¿no? Todo estuvo bien, nos asistí a 2 días, 2 reuniones tuvimos, casi a una tercera. Nos hicieron la exposición de cómo, cuánto y por qué el sistema, pero tampoco tenía el módulo de indicadores. Así de simple. El SAP, el número uno del mundo, dicen que es, no tenía. Entonces, todo estuvo bueno, bonito y barato, pero cuando le pasaron la cotización de los usuarios que iban a utilizar, que eran como 20 usuarios en este grupo empresarial, más de $30,000 costaba, ahí terminó todo el sueño. Entonces, pues yo simplemente pues, pasé mi informe, porque yo les estuve haciendo una evaluación del negocio.
Y les pasé el informe porque deben olvidarse esa partecita, ¿no? De no invertir en tecnología. O sea, la tecnología también significa de mano, pues, de capacitar su equipo. Si no, si el equipo no está capacitado, tampoco va a funcionar esto. Entonces, las herramientas van de la mano con el capital humano ampliamente capacitado. Eso es, en definitiva, pues lo que yo puedo, hasta este momento, con las experiencias como un funcionario y como un consultor, hablamos de relación de dependencia e independencia. Entonces, todo este bagaje de experiencia yo lo he obtenido a través de más de 30 años y ahí estamos tratando pues de mejorar las cosas para el gerenciamiento de los negocios, ¿no? Eh, Yendo un poco más allá, ya en tema de esta herramienta que estamos interesados en aprender, el Power BI, pues con ventaja tecnológica, que la palabra lo dice, ¿no? Esto nos va a dar una ventaja tecnológica porque salimos de lo artesanal para ya ser más eficientes en qué, sobre todo, en la visualización de la información, ¿no? Porque mucha gente, a ver, yo soy analista financiero, yo leo un balance, yo al ojo yo saco ya los datos que me interesan y ya está. Hay fórmulas y bienvenida a las fórmulas y basado en eso están los indicadores, pero ya uno ya va aprendiendo sobre la marcha. Entonces, tenemos que ir más allá de la ventaja tecnológica, ir más allá de las fórmulas que intervienen. Y ojo, estas fórmulas se aplican también dependiendo de la actividad de la empresa. No todo el mundo tiene que aplicar, qué sé yo, los mismos. Puede haber una matriz general de todas las actividades, no, pero lo recomendable es hacer por sectores económicos, ¿no? Ok, este es un sector productivo de tal, perfecto. Armamos las herramientas para ese sector y las personas que trabajan en los diferentes sectores van a tener la capacidad de armar sus propios indicadores, sus propias presentaciones. ¿Por qué razón? Porque las personas que manejamos cifras lo leemos, sacamos nuestro criterio, tenemos nuestro criterio y evaluamos y se fue. Pero muchos de los dueños de los negocios, de los administradores en general, no tienen los mismos conocimientos y por lo tanto ellos no van a leer los números. Y como dijo alguna vez alguien, oiga, ingeniero Álvaro, aquí me han mandado una página con un montón de números, yo no sé qué significa eso, lógico, le digo. Qué pena le digo, pero lo que pasa es que su departamento de contabilidad, eso es lo que puede generar. Usted tenía que inmediatamente avisarme que yo como su consultor financiero, yo tengo que traducirle todo eso y presentárselo. Ok, no se lo presenté en Power BI, se lo presenté de otra manera, se lo presenté en Bambolino, el Excel lo retoqué, lo amplié, le hice por eso sus detalles, pero hasta eso llegamos. Hasta eso llegamos y por lo tanto, hoy por hoy, los felicito a ustedes que ya están en el camino del Power BI, porque eso realmente les va a dar un agregado muy interesante. Esa es la introducción que he querido pues, hacer con ustedes. Me ha salido pues sin planificación alguna, sino que basado pues ya en lo que he vivido en el mundo empresarial. Y bueno, Gabriel, no sé si podría pasar a... A ver, yo hoy no los voy a cansar con la explicación de la fórmula. No, la fórmula es una cuestión aritmética. Se suma, se resta, se multiplica, se divide, pero depende de y de qué es lo que se va a ejecutar. Entonces, yo quiero más bien hablar de los criterios, porque eso es importante ya para una persona que va a manejar Power BI, significa que tiene que tener no solo las herramientas para estructurar una presentación fabulosa, ¿no? Que eso es lo que yo lo he visto, para mí eso es fabuloso, ¿no? Pero tenemos que saber el criterio por qué. Entonces tenemos que decir, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nos da esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué importancia tiene lo otro? O sea, más o menos así en términos muy corrientes, les estoy indicando, pues, más o menos eso es lo que yo voy a hacer esta noche con ustedes, colaborándoles en su aprendizaje y en el, bueno, pues,
en el futuro desarrollo de sus herramientas. De acuerdo a lo que me había indicado Gabriel, tengo primero el tema del capital de trabajo, ¿no? Sí, así es. Los componentes ustedes ya lo conocen, activos y pasivos corrientes. Es la parte medular, es un fondo de maniobra, como le llaman mucha gente. Les digo estos conceptos para que ya vayan entrando, como se dice, pues en materia. Es un fondo de maniobra. ¿Por qué es un fondo de maniobra? ¿Por qué es un capital de trabajo? Porque ahí están precisamente concentradas las cuentas contables, o más bien, si no son contadores, puedo decirles, ahí están los rubros que se mueven en las operaciones de la empresa. De la primera, ¿cuál sería? Por ejemplo, en los activos corrientes. El primer rubro sería la caja, o sea, los fondos líquidos, en donde están caja, caja chica, bancos y un montón de cosas más, ¿no? Tenemos lo exigible, las cuentas por cobrar a cliente, que es un tema muy importante que vamos a tratar. Tenemos los inventarios, igualmente, que es otro tema muy interesante. Y ojo, esos son posiblemente los más importantes del grupo de activos corrientes que son parte de la maniobra empresarial. En el otro lado del balance tenemos con los pasivos corrientes, pues asimismo, pues de manera importante, pues los benditos proveedores son los que nos sacan los dolores de cabeza. Los benditos proveedores, tenemos gastos por pagar que se vienen pues generando. Tenemos porciones corrientes de endeudamiento financiero a largo plazo. Es decir, yo tengo un crédito de 5 años, pero los vencimientos del año uno o los que se dan en los siguientes 365 días, tengo que colocarlo, tengo que estructurarlo en un área corriente. Esos son los rubros para los asistentes que no son contadores. Esos son los rubros que se van a mover generalmente en un capital de trabajo. ¿Qué significa el capital de trabajo? ¿Qué nos refleja? Nos refleja una salud financiera del negocio. O sea, qué tanto hemos maniobrado, qué tanto hemos desarrollado nuestras operaciones. Porque el capital de trabajo también se lo llama a veces capital de operaciones, dice, sí. Pero tiene algunos nombres, pero que todo llega a lo mismo. El bendito capital de trabajo. Entonces, si nosotros tenemos un capital de trabajo en el cual los bienes son capaces de cubrir o pagar las cuentas de deudoras, acreedoras de todos nuestros benditos proveedores, entonces significa que nosotros estamos, digamos, en una situación, digamos, de salud financiera. Si los activos corrientes son mayores a los pasivos corrientes, bien, que excelente. Eso hacía a ojo de buen cubero, pues cualquiera lo dice, ah, perfecto, ¿cómo estás? Un analista que rápidamente le pone un balance que de papa, esto, mira los indicadores, ya está. No, por ahí estamos bien, pero eso no significa todo, ¿no? Significa que también cuando tenemos a la inversa, tenemos, digamos, más pasivos que activos corrientes, ahí ya las cosas se tornan, digamos, peligrosas. Le digo peligrosa porque ahí es en donde el dueño de la empresa, viendo esa figura, que en PowerPoint va a ver esa figura en rojo seguramente, ah, caramba, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy así? Entonces, eso significa que las operaciones no están siendo bien ejecutadas o las están ejecutando bien, pero algo les falta. Todo es posible. Esto es lo que les puedo decir a ustedes de manera rápida en lo que es el capital de trabajo. Tenemos como un generado de esto, que algo, un indicador que se llama la prueba ácida. Eh, el término fuerte en cuanto a acidez se refiere, pues significa que en los activos corrientes solamente se van a aplicar los más líquidos, o sea, los que se convierten en efectivo de manera inmediata, lo más rápido, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues los equivalentes a efectivo, pues tenemos algunas cuentas por cobrar, pero ya no vamos a incorporar lo que es los inventarios, ¿no? Según la metodología universal que existe de la prueba ácida, pues, dice que no pongan los inventarios, pero sin embargo, hay que hacer, como les digo, nada es perfecto, el manejo empresarial no es perfecto, los indicadores de pronto
universalmente que están establecidos, que lo dicen los libros, lo dicen los reconocidos en el tema, sí, pero también nosotros internamente en cada empresa tenemos la libertad de de hacer ajustes a esas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, en algún momento eh, tuve la oportunidad de aplicar una forma generosa al deducir solo los inventarios de salida difícil, cuya rotación era totalmente, pues, fuera de foco, pues, o sea, que esos nunca iban a salir. Pero sí, pero entonces esos nomás los consideré. ¿Y qué pasó? Pues en todo caso mejoró, pues mejoró la prueba ácida. Porque de todos los inventarios, si bien es cierto, pues las rotaciones no son iguales. Bueno, se entiende que hay más de un ítem, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros más ítems, significa que tenemos que nosotros hacer la valoración comercial de las rotaciones de cada uno de los ítems, ¿no? Entonces, los que nunca van a salir, a eso los ponemos. Lo que sí tienen una mediana probabilidad de que se liquiden, que se conviertan en líquido. Hay que ponerlo, ¿no? Eso significa que las fórmulas que dicen los libros son sujetas de cambios o modificaciones de acuerdo a las condiciones que estamos viviendo en una empresa, ¿no? Y obvio, pues que en el momento que vamos a presentar un informe financiero de una empresa, pues tenemos que poner una llamada aclaratoria, una nota con respecto a esta prueba ácida, porque alguien al ojo va a decir, tienes mal el cálculo, ¿no? No, un ratito, señor, ahí está la nota, que del 100% de ítems solamente se va a excluir X porcentaje. El resto sí podemos sacarlo a la final. Entonces, como la prueba ácida está en relación a lo más líquido, entonces sí podemos nosotros modificar eso porque tenemos argumentos. Es más, ustedes son los que conocen la empresa. Entonces, cuando uno conoce la empresa, uno está haciendo trabajo para una empresa, entonces uno tiene todo el derecho. Uno tiene todo el derecho, señora, así estamos. Y justificamos de esta y de esta y de esta manera. Entonces, eso es lo que me permite en cuanto a los criterios de la prueba ácida, porque tenemos que ser, digamos, siempre cuidadosos de no regirnos muy... en la práctica ya no podemos regirnos como todo, como dicen los libros, ¿no? Que antes no habían, que ahora están las NIF, que todo, pero todo es posible en el mundo empresarial, en el mundo de administrativo, financiero y comercial. Hay muchas cosas porque hay indicadores pues, administrativos, comerciales y financieros también, tanto en el manejo de una empresa como de, con fines de lucro como sin fines de lucro. Ahí hay otro tipo de evaluación. Pero bueno, si continuamos con esto, derivamos también el ratio corriente. Ratio corriente de la liquidez ya lo estamos relacionando pues a través del número uno. Si tenemos mayor a uno ese ratio, pues significa que estamos en posesión de recursos, ¿no? Adecuados para solventar los pasivos corrientes. Y caso contrario es cuando es menos uno. Entonces ahí las cosas significan que no están correctas. Ahora, si una empresa presenta un indicador negativo, por ejemplo, un ratio negativo, presenta un capital de trabajo negativo, o sea, tampoco es cuestión de salir a la carrera cuando nosotros estamos enfrentándonos a una propuesta de financiamiento. En un banco, ¿qué es lo que sucede? Ah, tienen capital de sí, pues caramba, sí, tienen, sí. ¿Cuánto tiene déficit de capital? Tengo $100,000, perfecto. Por eso les estoy presentando mi proyecto de inversión, les estoy presentando mi propuesta de financiamiento, porque necesito fortalecer el capital de trabajo y etcétera, 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 más las inversiones que se hacen. Entonces, como se dice, pues, si no vamos a nosotros a manejar un tema de financiamiento con terceros, ¿no? Con terceros, alguien que agregue capital, puede ser los mismos accionistas que hagan más aportes o también que hagan, pues, que hagan, digamos, una propuesta a un banco, una financiera, que sea.
Entonces, tampoco hay que salir a la carrera por eso, porque tenemos que buscarle siempre, como nosotros que vamos a visualizar estos indicadores y tenemos que tener ese criterio, ¿no? Lo van a decir, no, no, pero no, tranquilo, aquí me está haciendo falta capital de trabajo. ¿Por qué me está haciendo falta capital de trabajo? Ah, caramba, porque estamos produciendo más, estamos comprando y vendiendo más, y eso me está pidiendo, y eso me está pidiendo más inventario. Tengo negocios con proveedores. Los proveedores de pronto no me dan el plazo acorde para cubrir la ecuación de los días. Entonces, todo eso va de la mano. O sea que no hay que salir a la carrera así fácilmente. De que nos vamos a preocupar, sí es de preocuparse, pero no podemos salir a la carrera nosotros fácilmente cuando nos vemos nosotros con un indicador de esta manera. Bueno, a continuación me indicaba Gabriel en su petición, pues que hable por el tema de Dupont. La historia del Dupont, pues todos sabemos que se originó, pues, en una empresa, me parece que era una empresa de fábrica de explosivos, algo así, creo. O sea, fue explosivo el inicio de esta fórmula, pero esta fórmula realmente, en las presentaciones de proyectos de inversión que hago en la banca, algún momento, bueno, me encontré en el camino que el Dupont era similar al ROA, pero en esa fórmula no estaba lo último, activos versus patrimonio, sobre patrimonio, no estaba, entonces era Dupont activo, pero ahora sería Dupont ROA. ¿Ah? Ahora, la explicación que hay acá en este ejemplo con Gabriel es que sería el Dupont ROE, ¿no? El retorno sobre el patrimonio. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ser claros, porque si usted ve con la fórmula del ROE, el resultado es igual a la fórmula Dupont, es igual, ¿no? Eh, ¿Qué nos representa esto? ¿Qué nos representa esto? En primera instancia, pues el margen neto. El margen neto, pues, significa la utilidad neta. Neta, hablamos después de costos, gastos e impuestos, ¿no? En términos generales, para los que no son contadores, pues trato yo de hablar un poquito más en términos universales que en términos exactamente técnicos contables, ¿no? Entonces, a las ventas usted le resta todos los gastos, todos los costos, incluido gastos financieros, incluido impuestos. ¿Qué son los impuestos? Los trabajadores y el impuesto a la renta. Totalmente, eso se considera como impuesto realmente en nuestra sociedad. En otras no hay, pero aquí sí. Aquí sí hay trabajadores. Y eso es, si usted quiere sacar una tasa efectiva de impuestos, tiene que considerar a los trabajadores también. Que se cumple o no, aquí no lo vamos a discutir. ¿Ya? Entonces la utilidad neta sobre ventas nos genera un margen neto, ¿no? Un margen neto sobre ventas, lo cual es uno de los indicadores importantes que tenemos nosotros al analizar un caso. Un caso es una empresa, un proyecto o cualquier planificación o lo histórico, porque así como el Power BI se aplica a la historia, se puede aplicar al futuro. ¿Cuál es el futuro? A ver, la historia es la contabilidad y el futuro es las finanzas, ¿no? Los mismos indicadores se pueden planificar para el futuro, o sea, en una proyección. Entonces, y como esto prácticamente se va a jugar en tiempo real, ¿no? Simplemente pues se pueden hacer, digamos, los cambios, súbele, bájale, tal parámetro en la planificación, a ver qué nos da, qué resultado, y eso va a ser en tiempo real. Eso es lo interesante del Power BI. Usted va a hacer una presentación, una proyección de ventas. Así decimos, usted va a hacer una proyección de ventas, perfecto. Ahí tiene, usted puede hacer los cambios y le sale, ¿no? ¿Y qué pasó si los precios los modificamos? Ya estamos hablando de sensibilidad. ¿Qué pasó si los precios tanto? O va a proyectar en definitiva un flujo de caja. Ahí está todo, ¿no? Toda la materia usted para trabajar, basado en los hechos históricos, más la proyección que tiene la empresa, ¿no?
¿Qué significa esto? Pues que la empresa pues tiene una historia, tiene una trayectoria, pero esa trayectoria puede cambiar drásticamente, puede cambiar. Generalmente se lo hacen positivo, ¿no? Alguien que va a cambiar no es para disminuir su operatividad, puede ser un caso raro también, ¿no? Que el segmento de mercado ya no está funcionando, ya no es rentable y por lo tanto vamos a operar menos con ese segmento, pero tenemos que buscar qué reemplazar, ¿no? ¿Con qué lo reemplazamos? ¿No? Entonces, por eso le digo, esto es importante conocer en todas las planificaciones como en la historia de la empresa. Hoy por hoy tenemos esos dos escenarios que podemos trabajar. Entonces, la DUPU nos permite pues bueno, primero lo conocemos viendo un estado de resultados, ¿no? Ya haciendo los cálculos financieros vemos las rotaciones de activos, como en para DuPont, rotaciones de activos, el apalancamiento financiero que va a aplicarse, ¿no? Y pero en relación al patrimonio. ¿Qué mensaje nos da esto? ¿Qué mensaje nos da esto, por ejemplo, si vamos nosotros a considerar una relación de activos totales sobre el patrimonio neto? Bueno, qué tanto activos totales tenemos, qué tanto o cuánto corresponde sobre el patrimonio. Tenemos 100 en activos, pero tenemos un patrimonio de 30, significa que solamente esa porción está financiando los activos, porque la otra porción lo financian los pasivos. Entonces, más o menos este apalancamiento financiero en relación al patrimonio, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta, por favor? Que yo soy medio conversón y de repente me olvido. ¿No? Bueno, listo. Eh, Todo tenemos clarísimo. ya, perdón, Todo clarísimo estoy. Hasta ahora. muy amable, gracias. Sí, como les expliqué, como les dije al comienzo, ¿no? Yo voy a tratar de fortalecer criterios, ¿no? Porque para hacer empresa tenemos que tener criterios. Para analizar información tenemos que tener criterios, ¿no? Entonces, ese es el éxito. Porque si usted se dedica solamente a ejecutar una fórmula, pues no pasa nada, no pasa nada. Entonces, lo importante es el criterio y por qué utilizamos esa fórmula en este negocio. Porque hay fórmulas que no se van a utilizar, ¿no? Bueno, la eficiencia de activo, pues realmente pues nos da en lo que son la rotación de los activos, esto está relacionado con las ventas, cuántas veces se vendieron los activos, ¿no? Entonces, a ver, tenemos ahí que ubicarnos en el escenario de una empresa industrial. Generalmente en las empresas manufactureras los activos fijos son fuertes. Una planta industrial de repente es un número interesante entre el total de los activos, ¿no? ¿No? Eso significa que hay una edificación, hay una cadena de equipos, hay unos procesos importantes que son innovadores y eso cuesta plata, ¿no? Entonces, eso significa que, bueno, ¿qué tanto vamos a vender los activos? ¿No? Ok, vendemos 1 millón, pero los activos valen 2 millones. Chuta, vendimos solamente la mitad de los activos, ¿no? Y eso puede ser bueno, también puede ser malo. Puede ser bueno cuando es una empresa que a la final tiene una actividad de pronto que no necesite tener un uno a uno en la rotación de activos. De pronto, algo, o la política de los empresarios, no, no, no me importa, porque eso también juega en esto. No me importa. Y al último les quiero decir, porque hay empresarios que, no, ya a mí me interesa esto nomás. Y el resto, bueno, yo no estoy en contra de los empresarios son mis clientes. He sido funcionario de banco, he sido funcionario de empresas privadas y nunca voy a hablar mal de ellos, sino que nada es perfecto, ¿no?
Ay, perfecto. Bueno, entonces, si nosotros vendemos 2 millones y los activos fijos valen, preferentemente los activos fijos, valen 1 millón. Ah, caramba, estoy vendiendo 2 veces los activos. Estoy vendiendo 2 veces la inversión. Ah, qué bueno, estoy sacándole provecho a la inversión, sería de otras maneras, ¿no? Pero esto es solamente en relación a los activos fijos, ¿no? Porque también vienen los activos totales. Vienen los activos totales, porque ahí están absolutamente todo el aparato deudor de un balance, ¿no? Ahora, en apalancamiento ya estamos viendo. Bueno, en lo que es margen operativo, pues esto los cálculos dicen pues que se lo hace pues a partir del beneficio neto, pero también dicen que se lo hace con la utilidad o el beneficio antes de intereses e impuestos. Eso significa que estaríamos hablando no de la utilidad neta, sino de la utilidad operacional. Así sería, pero bueno, hay dos métodos. Entonces, ¿cuál es la política de la empresa, del empresario con respecto a esto? Entonces, el gerente financiero tendrá que presentar a los dueños de la empresa las propuestas de indicadores, entre eso va a estar esto. Muy bien, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces va a decir, no, 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 hagámosle la utilidad neta. Ya he descontado todo. O si no, alguien va a decir, no, no, yo quiero la parte operativa nomás. Parte operativa. Ok, listo. En todo caso, no se preocupen, ahí va a estar incorporadas las depreciaciones y amortización. O sea, no, 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 no es que se salva del todo, pero bueno. Entonces, esas son las diferencias, ¿no? En total es el rendimiento sobre los activos. ¿Qué tanto nos han retornado los activos? Así como el anterior, el ROE es qué tanto nos retornan. Bueno, el E es por EQUIT, ¿no? Patrimonio en inglés. ¿Ya? Bueno, hablemos a continuación, por favor, de los apalancamientos. Los apalancamientos son operativos y financieros. En el operativo, ahí son importantes los costos fijos porque hay que evaluar el impacto que van a tener sobre los resultados operativos. No se olviden pues que el costo fijo, para los que no son contadores, el costo fijo es algo recurrente, algo que se contabiliza. ¿Por qué se contabiliza? Es decir, rápido, el más importante posiblemente de todos son las depreciaciones, los intereses, los intereses bancarios, ¿no? Y las manos de obras eh, eh, que son clasificadas como fijas, pues hay manos de obra que se clasifican como variable, que eso ya juegan diferentes. Un jefe de producción de una planta puede tener, o un jefe de venta puede tener un sueldo, pero también tiene una comisión por producción o por ventas. Entonces, eso ya es cuestión de estructurar adecuadamente para cada empresa el punto de equilibrio. Entonces, el mundo empresarial es tan lindo, pero hay que tomar en cuenta muchas cosas. Es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Miren que de una sola palabra yo estoy ya yéndome al punto de equilibrio. Entonces, mientras los costos fijos no sean tan importantes frente a los costos variables en la estructura de costos de la empresa, gracias, gracias. Ahora, los costos variables generalmente son también mayores que los costos fijos. Por ejemplo, en una empresa camaronera, los costos variables más fuertes son las larvas, los balanceados, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son variables y son fuertes. Entonces van a ser, entonces la relación con los costos fijos no va a ser tan fuerte, sino que, bueno, voy a tener, mientras más variable sea, mientras los costos variables sean mayores que los fijos, el, ¿cómo es? El punto de equilibrio va a ser menor. O sea que yo para no perder ni ganar, voy a tener un porcentaje inferior. Es diferente a lo contrario, pues cuando el punto de equilibrio es alto, pues chuto, o sea que tengo que vender más para no perder ni ganar. En cambio, cuando los gastos variables, los costos variables son mayores, pues, bueno, eso me permite vender menos y no pierdo ni gano. Pero bueno, eso es una partecita
que deriva, de esto deriva esa explicación, ¿no? Ahora, un apalancamiento financiero exactamente es la utilización de recursos propios, el capital y lo que son los recursos externos generalmente son los bancos, ¿no? Generalmente son los bancos. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede esto? Cuando queremos pues, ampliar nuestra capacidad comercial vía capital de trabajo o compra de activos fijos, maquinarias, equipos, nuevas tecnologías y cosas por el estilo, ¿no? Plantas, edificaciones o una flota de vehículos. Ahí, dependiendo de la empresa, funciona esto, ¿no? Estoy tratando de ser lo más general y cuando puedo me ubico en un tipo de actividad y ya. Y bueno, los recursos externos igualmente tienen algunas opciones hoy por hoy, ¿no? Tenemos los créditos comunes y silvestres, tenemos también podríamos considerar los créditos de proveedores cuando ya se hace una línea de crédito con un proveedor. A ver, papá, tú a mí me vas a proveer durante este año esto. Bueno, entonces, el proveedor es una fuente de financiamiento también, ¿no? Asimismo, tenemos pues la apertura de capital que es vender acciones o crear más acciones, ¿no? Crear más acciones para que ingrese más capital, ¿no? Y eso lo podemos hacer también, pues, a través del mercado de valores, ¿no? Y que lo genera, lo deriva a una bolsa de valores, en la cual también podemos, pues, presentar el proyecto nuestro, ¿no? El proyecto lo financiamos a través de la bolsa de valores y obtenemos los fondos. Y para eso vendemos acciones, ¿no? O simplemente, pues, vendemos una deuda. Vendemos una deuda, ok. Y entonces la empresa, en vez de pagarle al banco, le paga a ese inversionista una tabla de amortización. Más o menos es más o menos esto lo que se da, pues, y cada deuda pues tiene sus características y condiciones realmente, ¿eh? Plazos, periodo de gracia, los colaterales, qué tipo de colaterales y la relación garantía-préstamo. La manera oficial en la banca privada dice 1.4 a 1, pero ese sobre el valor de realización. Entonces, cuando la garantía es evaluada por el perito del banco, genera dos avalúos, el valor comercial, o sea, el de mercado, y el valor de realización, en donde el banco, según su política, le manda un castigo. Sin embargo, yo he notado que he reclamado a veces los bancos con mis clientes que son más agresivos, al valor comercial también lo castigan, ¿no? Entonces, por ejemplo, una hectárea de banano tecnificado en buena ubicación, buenas condiciones agronómicas, $35,000, pero hay peritos que de pronto que le dicen, no, esto vale 30 o menos. Y de ahí el 10% menos de castigo. O sea que tenemos prácticamente no la relación ya de 1.4 de garantía por 1 de crédito. Tenemos mucho más, a veces hasta 2 a 1. Pero esas son ya particularidades del banco, por no decir otra cosa, ¿no? Pues las políticas son así, ¿no? Generalmente, pues esto es lo que podemos hablar de los apalancamientos en general, pues que realmente es una estrategia para obtener recursos para financiarse. Esa es la figura que tenemos. Bien, de acuerdo, caramba, chuta. Sí, ese es el último Eh, grupo. Va. Gabriel, usted me dice, porque estoy viendo aquí 21:40. No, sí, Bueno, sí. Igual. en todo caso, Gabriel y a los asistentes, si hay otra oportunidad de conversar con ustedes, con todo gusto, yo los atiendo, ¿no? Pueden llamarme para cualquier consulta en sus temas particulares o en sus temas empresariales. Y estoy, con todo gusto los voy a atender. Ustedes me dicen, yo estoy con Gabriel y simplemente pues voy a tener toda la tranquilidad y el gusto de atenderlos, ¿no? Porque el tiempo se pasa y créanme lo que este tema, pues, cuando Gabriel me dijo 20, 25 minutos, yo me quedé, eso no es posible, porque en la práctica es más largo. Esto no, a ver, en la hoja de evaluaciones, de la hoja de indicadores de un proyecto,
Hablemos de un proyecto camaronero, más rápido, el último que hice, camarones. Ahí tengo como 40 indicadores. Y estoy tratando de poner otros, porque esto es así, depende de la actividad. Eso es lo que quiero que los asistentes tengan claro. Los indicadores, ustedes lo pueden inventar inclusive, porque eso depende de la actividad. Ojo, ustedes se les ocurre, saber que yo quisiera saber el indicador, así, el indicador no de combustible en una camarera no, o una industria, no, no. Por decir, yo quiero saber el indicador de ir más allá del asunto, ¿no? ¿Qué tanto me funciona o me afecta a los indicadores, las diferentes tecnologías, las diferentes marcas de motores, los diferentes consumos? ¿Sabes? Yo quiero indicadores de eso. ¿Y cuál es el común y silvestre? Ah, ya el indicador consumo combustible por HP, bla, 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 hora, y ya está. Pero de repente ustedes pueden agregar más, porque la administración de empresas es muy amplia, ¿no? Algún momento alguien decía, la medicina es general, es muy amplia. No, así es. La administración de negocios también es muy amplia, ¿no? Es muy amplia y cada área tiene una generación muy interesante de formas de manejarlo y formas de indicadores, ¿no? No quiero cansarlos más y en otro momento, pues si ustedes quieren, me pueden pasar un correo electrónico, yo les atiendo una consulta, no tengo ningún problema, Gabriel, y disculpará que solamente haya avanzado hasta ahí nomás. Ahí igualmente tenemos también en la pantalla los datos de nuestro compañero asesor, don Edgar. Aquí tenemos lo que es su número de WhatsApp y Ah, su correo muchas electrónico, gracias. ¿no? Entonces, Sí, cualquier consulta, sobre todo, más que la parte técnica, es la parte, como usted dice, su experiencia, habernos compartido, pues, y justamente, eh, que era el tema de la clase de hoy, ¿no? O sea, entender no solo desde la sí, fórmula, sino no, entender desde la, como usted dice, la vida real, ¿no? ¿Qué es lo que criterios, eso sí, criterio, ajá. Entonces, es la palabra. le agradecemos mucho a Don Edgar. Gabriel, igual estoy a sus órdenes para en otra oportunidad. Usted me avisa nomás, organizamos nuestras agendas y con todo gusto. No, Sí, por no supuesto. tengo ningún problema. Considéreme su asociado, no se preocupe. Muy bien. Entonces, bueno, agradeciendo a todos los de la sala, ya vamos a dar cerrada esta sesión, ¿no, verdad? Agradecerles a Don Edgar nuevamente. Y bueno, pues nos estaremos Muy viendo en una amable, próxima a sus sesión órdenes. muy a futuro. Pase muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.